¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos para el sexto programa. Por esta ocasión, Mariana no va a poder acompañarlos. Se complicó un poquito las cosas y tiene que cuidar al bebé. Pero hoy es un tema, pues como todos los que planeamos, son 16 programas y cada tema es bien importante para la vida de un cristiano, y hoy es la apostasía. Recuerden que estamos en una serie de programas. Dentro de los 16 programas hay un grupo de 7 programas que estamos viendo las señales que preceden a la venida de Cristo. Que cuando terminemos de ver los 7 programas no nos va a quedar duda de que la venida de Cristo está muy cerca y que esta generación los puede vivir. Entonces, llevamos 2 señales vistas. Primero, la señal por excelencia, que es el Apocalipsis, ¿verdad? Que esta nos indica que el escenario está listo. Hay que ver 2 programas para atrás para entenderlo. El Apocalipsis marca que el escenario ya está listo para que los juicios se ejecuten. ¿Por qué? Porque se escribió hace 2000 años y el escenario se fue gestando y ya está todo listo, porque el Apocalipsis marca un escenario geopolítico, militar, religioso, en la ciencia, que la ciencia va a aumentar, y este escenario está listo. Y lo vimos en la primera señal que nos marca el Apocalipsis. Ayer vimos la restauración de Israel, que es una profecía de suma importancia, que nos marcan que los tiempos están cerca. Y ahora vamos a ver otra señal. Nos faltarían 4 más, son 7 en total, ¿verdad? Pero la apostasía, vamos a entender porque es una señal que es preponderante para la venida de Cristo. Tanto que Pablo el apóstol, cuando la iglesia de Tesalónica tenía dudas porque pensaban que Cristo había llegado. Hay que entender muy bien esto, porque ahorita lo vamos a ver. La iglesia de Tesalónica pensaba que Cristo ya había venido y que ellos se habían quedado. Esto lo vamos a demostrar ahorita, ¿verdad? Porque la Reina Valera dice que pensaban que el tiempo estaba cercano, pero no. Si nos vamos a la traducción original, pensaban que el día que Cristo ya había venido y que se habían quedado. Y eso es lo que vamos a explicar muy bien, porque Pablo les dice, aquí está lo importante. A ver, no se me confundan, les dice a la iglesia de Tesalónica, no se me confundan, porque no va a venir Cristo sin que antes venga la apostasía. Y ahí por eso estamos viendo este programa. No va a venir Cristo sin que antes venga la apostasía. Entonces, imagínense lo importante de entender el tema de la apostasía. Por eso lo estamos viendo. Si no, no lo meto en las señales de tanta importancia que preceden a la venida de Cristo. Y, ¿cómo vamos a identificar los tiempos si no entendemos la apostasía? Y vamos a ver un versículo para empezar que dice, 2 de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Hasta ahí. O sea, la iglesia de Tesalónica le había llegado una carta de que Cristo ya había venido y que ellos se habían quedado. Fíjense lo que dice, que no dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, mandaron una carta en nombre de Pablo que Cristo ya había venido. Y la iglesia, pues aquí hay una prueba de que el arrebatamiento se da antes de una segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que se habían quedado y el mundo todavía seguía. Y hay muchos que piensan que el arrebatamiento y segunda venida es un evento final y todo se acaba.
Estos se confundieron porque Cristo ya había venido y los habían engañado con una falsa carta. Es tremendo entender esto. Y entonces Pablo les dice, mira, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Imagínense lo importante de entender qué es la apostasía. Porque estas son las palabras duras de la Biblia. O sea, son las partes feas de la Biblia donde la Biblia transmite que hay una guerra por almas y una guerra sucia que engaña a las almas. Que esto es la apostasía. Pero las iglesias no quieren alertar sobre este tema porque es duro. Pues habla de falsos profetas, falsos maestros, gente que se mete encubierta a las iglesias, gente que está haciendo maldad, malicia en las iglesias. Todo esto lo transmite. Cristo advirtió, habló sobre los falsos profetas, sobre los falsos maestros. Pablo habló sobre los falsos maestros. Pedro habló sobre los falsos maestros. La nación de Israel en el antepasado fue engañada por falsos maestros y la iglesia no quiere advertir sobre este tema. Tremendo. O sea, aquí hay algo importante. Déjenme decirte lo importante que es esto para un cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la vida cristiana es como una carrera. Y en una carrera, ustedes saben que hay obstáculos. Y hay que remar contra la corriente. Y hay muchas cosas. Y Pablo la compara como, he peleado la buena batalla. O sea, la vida cristiana es una carrera y es pelear la buena batalla. Y pelear una batalla no es sencillo. Hay una guerra espiritual que un cristiano tiene que vivir. Y si pensamos que todo es color de rosa en esta buena batalla o en esta carrera de la vida cristiana, que sin duda muchos tienen 5 años, otros 10, otros 15, otros con los que estamos hablando ahorita, pues a lo mejor recientemente se han hecho cristianos y otros, y otros que apenas están enterándose de las cosas de Dios. Pero entrar a una buena batalla, entrar a una vida cristiana, a una carrera, sin saber la guerra espiritual a la que te puedas enfrentar, es una ingenuidad. O sea, está la apostasía trabajando a todo lo que da, ¿verdad? Orquestada por falsos profetas, por falsos maestros. Pablo a la iglesia a una iglesia les dijo, les llamó perros a estos falsos profetas, lobos vestidos de ovejas, porque ellos son los que la apostasía, ¿qué es? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver una descripción de la apostasía para que más o menos vayan viendo de qué se trata. Miren, vamos a ver el versículo. Esto es la apostasía. Apartarse o desviarse de la verdad. Desviarse de la sana doctrina. Adoptar doctrinas falsas y practicarlas. Desviarse de la verdadera fe. ¿Cuál es el propósito de la apostasía? Vean, ¿cuál es el propósito de la apostasía? Atacar la sana doctrina de manera sutil. O sea, aquí vamos a dejar claro algo. En la Biblia está establecida la verdad y lo dejamos claro en el primer programa que hicimos. Ahí está la verdad absoluta. Ahí está lo que Dios dejó para la humanidad para que le conozcamos. Y ahí está la verdad. Podrá haber muchas teorías y podrá haber muchos razonamientos por todos lados, pero la Biblia está instalada la verdad absoluta. La han querido desprestigiar muchísimos, la han querido destruir. En la Inquisición, uno de los propósitos era quemar toda la Biblia. O sea, se quemaron muchas Biblias en la Inquisición. Y el que la leyera era decapitado o era torturado. Ha habido etapas en la humanidad que han querido destruir la Biblia. Ha sido el libro mayor atacado. Entonces, pero aquí está, y ahorita es el libro mayor vendido. Todo es por poder de Dios.
¿verdad? Ahí está instalada la verdad absoluta. Pero ¿qué hace la apostasía? Uno de los propósitos. Tenemos que entenderlo muy bien, porque si como cristiano andamos todo es bueno, todo es color de rosa, es como yo le comento, muchos cristianos están en un Disneylandia espiritual. Un Disneylandia espiritual, porque piensan que el ser cristiano es todo color de rosa. Y hay un misterio de la iniquidad descrito en la palabra de Dios, operando, que es un misterio de iniquidad que es la maldad en su máxima expresión, la malicia en su máxima expresión, el hacer que el cristiano caiga en pecado, todo eso, el misterio de la iniquidad lo está gestando. Entonces, quiero que me comprendan muy bien. Entonces, un propósito de la apostasía es atacar la sana doctrina, haciendo que los creyentes en Cristo se desvíen de la verdad practicando doctrinas antibíblicas, siendo engañados y desagradando a Dios por falta de conocimiento en la palabra de Dios. ¿Entendemos cuál es el propósito de la apostasía? Y entonces dice Pablo, en los últimos tiempos esto se va a agudizar. No es de que de un día para otro, ya está la apostasía. Es como la Biblia lo describe con relación a la maldad. Dicen, la maldad va a crecer en los últimos tiempos. Y la hemos estado viendo, pero va de menos a más. La apostasía igual, va de menos a más. A decir que en los últimos tiempos va a haber mucha gente engañada. La generación más engañada de todas va a ser la última. Porque la apostasía, Pablo le dice, no va a venir Cristo sin que antes se presente la apostasía. Entonces, si la podemos percibir, los que estamos al pendiente de cómo está el mundo espiritual dentro de las iglesias, porque la apostasía es dentro de las iglesias, ataca la sana doctrina de manera muy sutil. Eso es lo que tenemos que entender. Y si como cristianos andamos ingenuos en todo esto, créanme que andamos en un Disneylandia espiritual. Vamos a comprobar cómo las traducciones originales, y hay muchas traducciones como describen este versículo que vimos al principio, dijimos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo, después de los juicios de Dios, y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aquí lastimosamente les digo que hay muchos que los han movido de su manera de pensar, por no tener bases firmes en que el arrebatamiento y segunda venida son dos eventos diferentes. No los dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra, engañándolos, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta no es la traducción original. Fíjense lo que dice la traducción original. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Hay muchas traducciones que lo dicen así. Que había llegado. ¿Qué pensaba la iglesia de Tesalónica? Que Cristo ya había venido y que se habían quedado. Y el mundo seguía porque pues el mundo estaba operando normalmente. O sea que el arrebatamiento no es un evento final. Es un proceso de la venida de Cristo que dura 7 años. Arrebatamiento, la iglesia sacada, juicios de Dios por 7 años y segunda venida de Cristo junto con su iglesia para instalar el reino milenario. ¿Verdad? Entonces, aquí este tema lo vimos de pasadita porque el tema es la apostasía. Y lo que quiero que quede muy claro es que la apostasía es una señal de que Cristo viene. Porque si la podemos percibir como está, es tremendo. Ahorita la apostasía está todo lo que da. Yo les puedo decir que si se da un arrebatamiento ahorita, hay iglesias que se quedan completitas a vivir los juicios. Completitas. Porque prácticamente están como la última iglesia
del Apocalipsis. Quiero que comprendamos esto. Mensaje laodiceo. La última etapa, o sea, en el Apocalipsis hay descritas 7 iglesias donde Cristo da un mensaje a las iglesias, no a los políticos, no a la gente que está en los antros, no a los ateos. Mensaje a las iglesias. Y vean cómo estaba el estatus de esta iglesia, que es la última, porque de alguna manera Cristo plasma las etapas de las iglesias y enfatiza tiempos. Y la última que describe es la iglesia de la Odisea. ¿Cómo va a estar en esa época? En la última, ¿cómo va a estar la iglesia? Y vean lo que les dice. Cristo a las iglesias les hace un diagnóstico. Aquí no se me pierdan, por favor, hermanos. O sea, vamos, la señal, la apostasía, como una importante señal de que Cristo viene. Y nos fuimos al Apocalipsis, donde Cristo le plasma a las iglesias un mensaje. Y nos vamos a ir a la iglesia del Apocalipsis, a la última, donde es lo que se está viviendo ahorita. ¿Entendemos? O sea, la iglesia de la Odisea es prácticamente lo que enfatiza este tiempo. La apostasía que da en este tiempo, que está operando en su totalidad en las iglesias, con gente engañada. Y esto es lo que tenemos que estar conscientes. Espero poder estar transmitiendo lo que realmente es la apostasía. Vean, Cristo hace un diagnóstico. Fíjense muy bien en qué consiste el diagnóstico. Las halaga, les dice, mira, esto estás haciendo bien. La reprende, les dice, mira, esto es lo que estás haciendo mal. Arrepiéntete. A la iglesia, arrepiéntete a la iglesia. Porque muchos, por pensar que van a una iglesia, ya son salvos. Y Cristo en la misma iglesia les dice a todas, arrepiéntete. Entonces, fíjense muy bien, las reprende, las halaga, les da promesas y las exhorta. 4 situaciones importantes. Las exhorta, las halaga, las reprende y les da promesas a todas. ¿Pero qué creen? La iglesia de la Odisea no la halaga. No hubo nada que halagarle. Y es esta que estamos viviendo. Tenemos que entender el tiempo en el que estamos viviendo. No la halagó. Tremendo. A todas las halaga y a la última iglesia no, porque no hay nada que esté haciendo bien. No significa que todas las iglesias estén mal. Hay iglesias muy buenas de sana doctrina, con áreas de oportunidad. Pero lo que enfatiza esta época es que va a haber mucha apostasía. Y vamos a leer lo que dice el versículo. Dice, escribe el ángel a la iglesia. El principio de la creación de Dios. Cristo se está describiendo. Dice, yo sé tus obras, como las sabe de nosotros desde que nacimos hasta que nos morimos. Él sabe nuestras obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Pues dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado. Fíjense lo que les dice Cristo. No sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, es una iglesia que está muy bien económicamente, pero espiritualmente es pobre, miserable, desventurado, ciego. Ante Dios estás así conmigo. Sí, no tengo necesidad de nada. Soy rico en lo material, pero ante mí eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por lo tanto te aconsejo, no hay ningún halago, que de mí compres oro refinado por fuego. ¿Qué es eso? La palabra de Dios, oro refinado por fuego. Aquí somos probados, la palabra nos filtra ante las cosas de Dios.
Tú puedes pensar muchas cosas de Dios y te puedes acomodar al Dios a tu manera como tú quieras. Excelente. Y puede que estés perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque te aconsejo que de mí compres oro refinado. Conócelo por medio de la palabra de Dios, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras, y no quedes al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, fíjense bien, porque esto es producto de conocer a Dios. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Los corrijo y los reprendo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios trabaja con un hijo de Él. Dios trabaja con los que ama y los corrige. Y esta corrección conlleva sufrimiento. Por eso les dije el programa anterior, pecado para un hijo de Dios sin arrepentimiento conlleva sufrimiento, porque Dios va a tener que trabajar contigo. Fíjense aquí tremendo la parte teológica de este versículo, porque este versículo se ha usado para evangelizar, que dejes entrar a Dios, a Cristo en tu vida, en tu corazón, correctamente. Tú tienes que dejar a Cristo entrar por medio de una oración a tu corazón para que Él guíe tu vida, ¿verdad? Cristo tiene que ser tu Señor y tú le tienes que dar entrada. Y este versículo dice, después de hablarle a esta iglesia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Fíjense muy bien, ¿por qué Cristo, después de hablarle a una iglesia tibia, después de hablarle a una iglesia que está en sus fiestas, en sus pachangas, que se están sintiendo muy bien, ahí se están sintiendo muy bien adentro, pero Cristo no está ahí? Tanto que Cristo tiene que tocar la puerta afuera de la iglesia. Tremendo, ¿eh? Cristo tocando la puerta afuera de la iglesia porque no está adentro. Y dice, si alguien ahí adentro de esas iglesias apóstatas, con falsos profetas, que son templos enormes y que pura prosperidad, y que vénganse con Cristo aquí y se van a hacer millonarios, y pura felicidad, y todos una alabanza tremenda, y todos se sienten muy a gustos, y Cristo tocando afuera. ¡Hey! Yo estoy acá. Si hay alguien adentro de esas iglesias oye mi voz, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas, que van muchos engañados, pues de repente tocan palabra. Porque la apostasía ataca la sana doctrina y no la va a atacar abiertamente. Te dicen muchas verdades para después justificar una mentira trascendental. Recuerden que Satanás es el mayor engañador, así lo describe la Biblia. Queremos andar ingenuos ante un mundo espiritual, ese es el asunto. Satanás está descrito en la Biblia como el mejor engañador. Ahora, si no queremos creer esto, es responsabilidad de cada quien. Pero la apostasía va a venir y la gente va a ser engañada. Aquí la diferencia es, va a venir la apostasía. ¿Quieres ser perjudicado por la apostasía? ¿O quieres ser dentro del grupo que se lo lleva la apostasía? ¿O quieres estar dentro del grupo preparado con la Biblia, con doctrinas de sana doctrina, que conozcas? Porque la Biblia es la espada de dos filos, es con la que te defiendes. Entonces, si a mí me llegan falsas doctrinas y estoy preparado con la Biblia, pues claramente no me va a llevar esa corriente. Pero claramente la Biblia afirma que a muchos engañarán. O sea, eso va a pasar. Aquí depende del grupo que tú quieras estar. Entonces dice, Cristo tocando afuera de la iglesia, hey, si alguien ahí adentro oye mi voz, yo entraré con él, cenaré con él, él conmigo, y eres parte de ser hijo de Dios. Pero tienes que escuchar la voz de Dios. Ahora, lo ideal es que te salgas de esas iglesias apóstatas. Muy bien. Ahora, no la pusimos aquí,
Pero dentro de las 7 iglesias hay una iglesia fiel. A todas reprende Cristo. A todas las iglesias les dice lo que están mal y que se corrijan. Pero a una iglesia no la reprendió. ¿Y sabes por qué? Porque era la que guardaba su palabra. Y guardar su palabra implica estudiarla, implica leerla, implica escudriñarla, implica meditarla y implica obediencia. ¿De qué me sirve saber todo esto si no la voy a obedecer? Eso es guardar su palabra. Y fue la iglesia que no reprendió. Esto es tremendo, hermano. Tremendo. ¿Por qué? Porque si yo como cristiano agarro la Biblia una vez a la semana, oye, yo te voy a decir una cosa, pastores que se han dedicado toda su vida a predicar y que todos los días dan mensajes y que todos los días estudian la palabra, no alcanzan la sabiduría que viene en la Biblia. No alcanzan porque Dios prepara en diferentes temas. Aquí yo estoy hablando sobre la venida de Cristo y hay pastores que no están preparados para eso, pero están preparados para hablar del amor de Dios. Otros están preparados para otros temas y aquí somos una operación muy grande. Cada quien habla en lo que Dios lo preparó, pero la Biblia contiene una sabiduría tremenda. Y si yo la agarro una vez a la semana, pues puedo caer, soy pobre, rico, desaventurado, miserable, ciego, desnudo, en un ambiente espiritual. Puedo estar cayendo en eso, creyendo todo lo que me dicen, sin estarlo filtrando por la palabra de Dios. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. Te aconsejo que te prepares con mi palabra, porque eso te va a probar por fuego, para que seas rico ante Dios. Puedes ser millonario aquí y dar lástima en el cielo. ¿Entendemos eso? Puedes ser millonario aquí en la tierra y das lástima en el cielo. Entonces, esta iglesia que les digo que guardaba su palabra, que es la de Filadelfia, era la de las más pobrecitas, Chequen eso, porque ahorita les hacemos un reconocimiento a las iglesias grandes. Y esta era una iglesia grande, que de nada tenía necesidad. Y la iglesia de Filadelfia guardaba su palabra y tenía poca fuerza. O sea que su influencia no era mucha. Era pobrecita. Nadie la pela. Pero agradaba a Dios. Y era rica con Dios. ¿Qué gran verdad la que estamos hablando? ¿Por qué? Porque pues nos estamos enfrentando ante la palabra. Y andamos a veces, como lo dije en estudios anteriores, he visto mucha gente debajo del sol que creen estar bien con Dios y no lo están. He visto mucha gente que creen estar bien con Dios y no lo están, porque van a una iglesia apóstata y se sienten bien ahí, y ahí les dicen que están bien y los motivan con palabras de humana sabiduría y salen bien contentos y muy bien, y piensan estar bien con Dios. Te recomiendo que compres oro refinado por fuego y te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Muy bien. Siguiente, espero haber dejado claro que la apostasía. Miren, hermanos, esto es importante, porque tal vez muchos cristianos, y estoy hablando de cristianos 10, 15, 20, 30 años, estoy hablando con ellos, que piensen, no, pues ese tema no es para mí. No, la apostasía no me interesa. Créeme que muy seguramente has sido alcanzado por la apostasía. Seguramente te está perjudicando y por no entrarle al toro por los cuernos, porque es parte dura de la Biblia, por no quererle entrar, por nomás querer hablar de lo bonito, está siendo perjudicada tu alma y ni en cuenta te estés enterando. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y aquí es donde vamos a comprender
que todos podemos estar estando afectados por la apostasía. Y más en los últimos tiempos, que el bombardeo va a ser tremendo, distorsionando todo lo que Dios estableció para que le agrademos, de una manera muy sutil. La voluntad de Dios es que perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Él. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne, aléjate del pecado. Y de espíritu, aléjate de las falsas doctrinas. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, hermanos, vamos a plasmar aquí cómo yo puedo estar siendo perjudicado por este tema, para que entendamos un poquito mejor. Veamos, miren, la vida espiritual, el estatus espiritual de cada persona es diferente ante Dios. Haz de cuenta que a mí me toman una foto ahorita y plasmo algo, y le toman una foto a otro y es otra cosa. Y en lo espiritual, si Dios te toma una foto, espiritualmente estás diferente al que le toman otra foto, espiritualmente estás... Y solo Dios sabe dónde estás parado, espiritualmente. Porque uno como hombre se puede equivocar, puede tener indicadores, porque hay dones de discernimiento, de saber, oye, pues esta persona anda mal, ¿verdad? Pero no es, solo Dios sabe la exactitud y el estatus espiritual en el que está cada persona. ¿Y en qué consiste este estatus espiritual? Veamos. Tenemos una persona que es hijo de Dios, debe tener un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe. ¿Qué es esto? Esta es la entrada al cielo, ¿eh? Comprendamos bien. Si no hay un verdadero arrepentimiento por nuestros pecados y no nos estemos esforzando por dejar de pecar, como le dijo a la samaritana, vete y no peques más, y esa orden es para nosotros, ¿la estamos acatando? Vete y no peques más. Ok. ¿Y fe? ¿Fe en quién? En Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, en que las cosas espirituales existen, en que Cristo vino a morir hace 2000 años y fue sacrificado por tus pecados y por los míos, y que resucitó al tercer día. Fe en Cristo y arrepentimiento por nuestros pecados. Esto hace automáticamente que obedezcas la palabra de Dios. ¿Está claro? Claro. Una persona que no tenga fe y arrepentimiento genuinos no va a obedecer la palabra de Dios, ni la va a tomar como por autoridad, y se la va a estar acomodando a lo que él le conviene. ¿Por qué digo esto? Porque la apostasía está haciendo que no hay arrepentimiento y fe en las iglesias. Los entretienen, los están entreteniendo, ¿eh? Es parte importante de lo que tenemos que percibir. Muchas gentes en muchas partes, en muchas iglesias, y ahorita lo vamos a ver más adelante, están yendo a perder el tiempo a las iglesias, porque no están procediendo al arrepentimiento ni a la fe. Y eso es parte donde ataca la apostasía. En principio, para que no voltees a ver a Dios. Por eso estos tiempos ayudan a la iglesia a que voltees a ver a Dios y dices, oye, estoy bien con Dios, para proceder a un arrepentimiento y a una verdadera fe. Y así venga el Espíritu a morar en ti y puedas obedecer la palabra de Dios. Ahora, pero las personas que ya están dentro de las iglesias, que de alguna manera ya tomaron decisión por Cristo, tienen que crecer en el conocimiento de Dios cada día. O sea, un cristiano que no está creciendo en conocimiento, o peor aún, porque puede estar creciendo mal interpretado, tremendo, por estar en una iglesia que te está enseñando mal la palabra de Dios. O sea, no estás creciendo en conocimiento. La voluntad de Dios es que le conozcamos. Y hay que crecer en conocimiento. Y eso es todos los días con la palabra de Dios. Aunque te digan fanático.
Porque una vez a la semana, una vez al mes, y te dices cristiano, estás en una posición muy riesgosa para tu eternidad. Ahora, la voluntad de Dios es que le conozcamos, te tienes que ir a la Biblia. Ahora, las obras, hay mucha gente haciendo obras, que es bueno, porque la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Una demostración de que tienes una verdadera fe es que haces obras para el reino de Dios. Oyes, que tengas misericordia por los demás. ¿Qué estás haciendo hoy en día que hay mucha necesidad? ¿Nomás estás pensando en ti, egoísta, o estás viendo cómo ayudar? Ahora, estas obras, Dios dice en la Biblia cómo se deben de hacer. ¿Cuáles son tus motivos? Porque sin duda hay mucha gente haciendo obras con los motivos equivocados. Y eso te lo va a dar conocimiento en la palabra. Porque no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero una fe sin obras es muerta. ¿Cómo encuentras el equilibrio? Con conocimiento de Dios. Y si no estamos creciendo, sin duda no estamos perfeccionando nuestra santidad. Ahora, muy bien. La oración, hay que estar en constante comunicación con Dios cada cuando hablas con Él. La adoración a Dios ha sido muy atacada por la apostasía. Los frutos que damos, somos llamados, dice un versículo, el orgullo del Padre, de Dios, es que llevéis mucho fruto, que lleves mucho resultado. O sea, ¿cuánto efecto ha hecho la Biblia en ti? La palabra de Dios. Todo esto, lo voy a poner en pantalla completa, hace que crezca tu santificación. Porque yo les voy a decir una cosa, todos somos igualmente justificados, pero no todos tenemos el mismo grado de santidad. Todos somos igualmente justificados, pero no todos tenemos el mismo grado de santidad. Ahora, fíjense muy bien, hermanos. Aquí está, porque estamos hablando de la apostasía y su importancia para un cristiano. Y necesitamos saber. Y también la estamos hablando porque es una señal por excelencia para el final de los tiempos, para avisar que Cristo viene. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, vamos a pasar al siguiente versículo. Aquí lo vamos a tener. Aquí se los voy a poner. Si tú estás enfrentando una carrera en tu vida cristiana, estás peleando la buena batalla, estás llevando la carrera de la vida cristiana ingenuo ante la apostasía, tú puedes estar fallando en todos estos aspectos, porque te ha alcanzado la apostasía. Tal vez no hayas tenido un verdadero arrepentimiento ni una verdadera fe, porque el resultado de esto es la obediencia a su palabra. Tal vez no estés creciendo en conocimiento porque creas que no es importante crecer en el conocimiento de Dios. Tal vez tus obras lo estás haciendo con los motivos equivocados. Tal vez no estás orando de una manera incorrecta, como el publicano y la parábola del publicano y el fariseo. Soberbio el fariseo a orar. Y Dios te pide, y Dios esto, y Dios lo otro. Y el publicano, Dios, perdóname mis pecados. He sido malo. Sé mi condición delante de ti. Perdóname, por favor. Y el otro, me hago esto y ofrendo y lo otro. Soberbio, como los que dicen ahorita, decreto y yo digo. Y si yo digo, se hace porque tengo el poder. Soberbio, orando. Como el fariseo. Y el otro orando con un corazón contrito y humillado. Y tal vez la apostasía te ha hecho que ores de una manera mal. Y por falta de conocimiento, no estamos agradando a Dios. Y nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque la del fariseo no fue escuchada. Por soberbio. Por estar en una actitud incorrecta ante Dios. Y la del publicano escuchado y se fue justificado delante de Dios. Y ahora dicen decreto y declaro y digo. ¿Saben qué? Y yo he escuchado gente de Dios, pero engañada. Está creciendo su santidad,
No, oye, es que Dios me respondió cuando declaré. Sí, porque vi un corazón contrito y humillado. No porque hayas declarado. Porque eso es del mundo. Di que siempre te va a ir bien, di que siempre te va a ir bien. Y te va a ir bien. Y esos son razonamientos humanos. Cosas de humanos. Dios dice, dirígete a mí contrito y humillado, y Dios no te va a despreciar jamás. Entonces, la adoración ha sido tan atacada, hoy más que nunca, la iglesia tiene que evangelizar al mundo. La iglesia tiene que evangelizar al mundo. Y el mundo está mundanizando a la iglesia. ¿Entendimos eso? ¿Entendimos eso? La iglesia es la que evangeliza al mundo. Y hoy en día, el mundo está mundanizando a la iglesia. Las prácticas mundanas están pasando a la iglesia. Y Dios dice en su palabra, no confundas lo santo con lo profano. Porque llega el tiempo donde no van a hacer diferencia lo santo con lo profano. Y claro que si estás confundiendo lo santo con lo profano, en su santuario, porque Dios dijo, en mi santuario me están confundiendo, no están marcando diferencia entre lo santo y lo profano, no estás agradando a Dios. Y muchas iglesias no están discerniendo esto, porque la apostasía se las ha llevado de encuentro. Entonces dígame si no es necesario entender el tema de andar ingenuos ante un mundo espiritual, creyendo que todo es color de rosa. Entonces, yo nomás este punto fue para demostrar que si dices, no, yo estoy ajeno a este tema. No, papá, estás dentro. Cristiano está dentro de este tema y lo necesita conocer. Si no te han capacitado en el tema de la apostasía, de todo lo que va, de toda la guerra espiritual que hay, estás ingenuo ante un mundo espiritual. Perfecto. Ahora, vamos a poner otra vez. Todos estos factores, arrepentimiento, fe, conocimiento en Dios, tus obras, la adoración, tus frutos, todo esto te santifica y te pone rico ante Dios, millonario ante Dios. Pero si el engaño te ha llegado, te está afectando en tu santidad, ¿verdad? Y esto es para los cristianos. Muy bien, pasamos al siguiente. Ahora sí, hermanos, vamos a ver versículos duros de la Biblia que hablan de la apostasía. Espero que vayamos bien de tiempo porque es un tema importante. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo llevamos, por favor. Tenemos primer versículo, lo vamos a poner, ¿sí? Tenemos 45. Ok. 2 Corintios 11, del 1 al 4. Fíjense. Ojalá me toleréis un poco de locura. Pablo hablándole a la iglesia de Corintios. Ojalá me tolerases, así como yo. Pues ojalá me tolerases ahorita. Yo sé que a lo mejor lo están diciendo unos, pues, ay, otra vez, Vicente. Pues miren lo que dice Pablo. Ojalá me toleráis un poco. Le está diciendo a una iglesia. Un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo santo de Dios. Hay un celo santo. No todos los celos son del diablo. Dios es un Dios celoso, que no quiere que adores otros dioses. Es un Dios celoso y es un celo santo. Entonces, por eso se están haciendo estos programas, para advertir lo que la Biblia dice, porque malamente pues la gente no se dirige a las Biblias, ¿verdad? Ahora, porque os celo con celo santo de Dios, pues he desposado a un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Sabemos que la iglesia va a unas bodas del Cordero con el Mesías. La iglesia se casa con el Mesías en una boda en los cielos cuando sea recogida. La iglesia es la novia de Cristo. Todos los hijos de Dios somos la novia de Cristo. Bueno, en las bodas va a haber invitados. Ese es otro tema. Y los invitados, pues a lo mejor no alcanzaron a ser novia. Muy bien, eso es otro tema.
Pero temo, fíjense lo que dice Pablo, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Fíjense, se fue hasta la creación. La serpiente, Satanás, que se describe como una víbora, como un reptiliano, engañó a Eva. ¿Ok? Con su astucia. Y Pablo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Aquí está lo que yo les estoy hablando desde que empezó el programa. Que vuestros sentidos no sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Dónde están los sentidos de nosotros? En el alma. Yo quiero que tu alma prospere, dice Cristo. ¿Verdad? Dice Juan, tercera carta de Juan. Yo quiero que tu alma sea prosperada. Ahí están nuestros sentidos. Y los sentidos son extraviados. Esto es la apostasía. Fíjense. Muchos, sin duda, sus sentidos ya han sido extraviados. A la sincera fidelidad de Cristo. ¿Cómo me mantengo en la sincera fidelidad de Cristo? Con su palabra. ¿Por qué? Porque dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y dónde está la voz de Cristo? En su palabra. Ahora, porque si viene, fíjense, aquí bien importante, y por eso puse el versículo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, no el de la Biblia, pero sí Jesús, porque ahora dicen, pues mencionan a Jesús también, unos brujos, oye, terminan de ser chamanería y terminan de ser sus rituales, y luego al último, pues Dios te bendiga, y luego la gente, no, pues es de Dios porque dice Dios te bendiga. Tremendo, ¿eh? Y qué tan atacado está siendo cristianos, se dirigen a la brujería, siendo que Dios fue tajante. Dios dijo, es abominación para mí, la brujería, el hablar con muertos, la hechicería, la adivinación, es abominación para mí. Pero ahora, como al final te ponen, y Dios te bendiga, y en el nombre de Dios, está revolviendo lo santo con lo profano, y la iglesia no está haciendo diferencia, y menos los que no conocen. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es el que hemos predicado, o sea, el que está establecido en su palabra, o si recibís otro espíritu que habéis recibido, porque recibiste un espíritu de Cristo cuando lo recibiste, pero ahora las iglesias apóstatas empiezan, y recibe el espíritu, y recibe el espíritu. Oye, ¿quién sabe qué espíritu estén recibiendo, Aquí lo está diciendo, que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado antes, y bien lo toleras. Imagínense, Pablo, preocupado por esto, y nosotros andamos de una manera ingenua en un mundo espiritual pensando que todo es color de rosa. Él está preocupado que como por la serpiente con su astucia engañó a Eva, así nos engañen a nosotros. Y dejen de decirme que hay mucha gente engañada. Mucha gente engañada. Fíjense, 2 Timoteo 3, del 1 al 3, también debes saber esto, Pablo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oyes, ¿se metió Pablo a hablarle a los antros?
Se metió a un restaurante a hablarle a los incrédulos. Se metió a hablarle a los políticos. Le estaba hablando a una iglesia. Y le dice, van a venir gente de este tipo. Y si nosotros no pensamos que todo es color de rosa. De hecho, hay iglesias que esta gente las han hecho. Han hecho gente. O sea, tremendo. Segunda de Timoteo, para irnos rapidito. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos van a escuchar doctrinas de demonios y las enseñarán y las engañarán y engañarán a muchos. Escuchando espíritus engañadores. ¿Qué espíritu están hablando en las iglesias apóstatas? Ahora, las iglesias de sana doctrina han sido atacadas por la apostasía. De alguna manera tienen un nivel de engaño muchas iglesias, porque Cristo a todas las iglesias les encontró problemas. Eso es lo que Cristo le habló a las iglesias y a todas, nomás a una le dijo que no había problema, con la que guardaba su palabra. Pero sería muy ingenuamente pensar que mi iglesia, a la que yo asisto, sea como la de Filadelfia. Algo tiene que haber y nosotros necesitamos identificar eso. Que por hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ya no puse lo demás, pero aquí lo importante es, pero el Espíritu dice, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muy bien. Siguiente versículo. Fíjense, y esto es lo que no pasa con la vida de un cristiano. Nosotros debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Pero ahora nos dicen un versículo, lo sacan de contexto, me la creo, me voy bien contento y todo está en paz con Dios. Debo ser celoso y decir, a ver, ¿dónde dice? O sea, demuéstrame dónde dice, por favor, en la palabra. Porque ese debe ser el filtro. Miren, hermanos, todas las religiones del mundo, todas las religiones del mundo van a ser filtradas por la palabra de Dios. Ninguna se va a escapar. Todas las denominaciones del mundo, que dentro de la iglesia cristiana hay muchas denominaciones, por interpretar diferente la palabra, todas van a ser filtradas por la palabra de Dios. Todo pobre, rico, gente poderosa, gente millonaria, gente que influencia a las naciones, gobernantes, reyes, hasta el mismo Papa va a ser filtrado por la palabra de Dios. Y esto es una verdad absoluta que te lo aseguro. Todos van a ser filtrados por la palabra de Dios. Cada quien como está con relación a la palabra de Dios. Y para eso hay que estudiarla. Si yo estoy en una posición de decir, tengo dudas que la Biblia sea la palabra de Dios, ni modo. No tengo más palabras que decirte. Un libro que se llevó 1600 años a escribirlo. Job, 1500 años antes de Cristo se escribió. Apocalipsis en el año 95 después de Cristo. Para que quedara sentado lo que Dios estableció para esta humanidad. 1600 años. Para que Dios dijo, aquí está la instrucción para el ser humano. Escrita por 40 autores diferentes, que no se contradicen, que vivieron en diferentes épocas, con diferentes idiomas, escribieron en diferentes continentes, de diferentes clases sociales, y todos hablando de lo mismo, para demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con diversidad de temas, pero demostrando que Cristo es el Hijo de Dios, porque Cristo estaba revelado desde la creación.
en todo el Antiguo Testamento y vino a ser revelado en el Nuevo Testamento. Y viene como poderoso, ya no como ovejita hace 2000 años. Su regreso es todopoderoso, donde sí, ahora sí, cuídense. Y todos hablaron de lo mismo. En 1700 años. Aquí, si por ejemplo 2 personas me están escuchando, se salen y empiezan a decir, oye, Vicente dijo esto, no, dijo lo otro. En el mismo ratito hay diferencias. Hay diferencias en el mismo... Cuando tú vas a ver una película al cine, sales, oye, yo no vi esto, no, sí lo vi. No, pero eso no lo dijo. 2 hermanos que crecen con la misma educación siempre... siempre juntos, piensan diferente. Ahora la Biblia escrita por 40 autores diferentes en diferente tiempo, y pensar, y no se contradicen, y pensar que no es la palabra de Dios, ay, eres un ingenuo, no sabes lo que dices, y todo por desconocer la palabra de Dios. Muy bien. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí es donde les digo algo bien importante, porque mucha gente en las iglesias está creciendo para salvación, todavía no es salvo. Voy a tomar agua mientras digieren lo que acabo de decir. Mucha gente en las iglesias está en un proceso, está creciendo para salvación, pero si escucha leche espiritual adulterada, puede ser cortado su proceso de crecer para salvación. Vaya que están aprendiendo cristianos de 40, 30, 20, 10 años aquí, y podrán decir que ya se lo sabían, pero se los aseguro que no. Hay gente en muchas iglesias y apóstatas creciendo para salvación, y las falsas herejías no los dejan crecer, y por lo tanto no alcanza salvación. Muy bien. Tengo que hablar un poquito de esto y ya vamos en la recta final. Y quiero, antes de entrar a este tema, voy a poner un video, porque tema de la apostasía ya hice una conferencia y está en el YouTube, y nomás voy a poner 3 minutos para que la puedan identificar, porque ahí doy más detalles de lo que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Doy más detalles, porque ahí se habla por 2 horas más o menos de apostasía, y aquí estoy diciendo otros detallitos diferentes. Pero les voy a poner un video para que lo puedan identificar en YouTube, y por favor véanla, porque es información determinante para la vida de un cristiano. ¿Ok? Entonces ponemos el video, por favor. Aplasto aquí el número. Ahí les va. Sea correcto para estar bien con Dios. No traer la desubicación de los fariseos. Bueno. Actitud correcta ante una duda espiritual. Porque les aseguro que aquí todos tenemos dudas sobre cosas eternas. ¿Y cuál es la actitud correcta ante una duda? Fíjense, la parábola del buen samaritano. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro. La intención de la pregunta era probar, meter en problemas a Cristo. Y le dijo, maestro. Imagínense la hipocresía. O sea, yo te quiero meter en problemas y te digo maestro. Imagínense el nivel de hipocresía. Pero ¿creen que esto no se da hoy en día? Sí se da. O sea, no nomás nos digamos, el pueblo de Israel. En estos tiempos se da todo eso, ¿verdad? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Qué cosa pregunta tan obvia, ¿verdad? Para meterlo en problemas. Es como ahorita, a lo mejor alguien quiere hacer un complot sobre el mensaje ahorita y quiere hacer que no escuchen el mensaje, y se levanta. Oye, Vicente, ¿la salvación se pierde o no se pierde?
Y entonces aquí va a haber unos a favor de que se pierde o no. Y si yo contesto de una manera, unos se van a ir. Y otros se van a quedar. Y otros ya no van a poner atención a toda la enseñanza. Y la intención de la pregunta fue hacer complot en el mensaje. No era aprender. Eso es de mucho cuidado. ¿Cuáles son las intenciones de mis preguntas cuando yo pregunto? Si es aprender, gloria a Dios. Pero si es meter en problemas a un líder espiritual para hacer complot del mensaje, pues haces un riesgo muy fuerte. Aquí le preguntó, ¿qué cosa tengo que hacer? Y Cristo le dijo, fíjense, o sea, lo tremendo. El Hijo de Dios, ¿qué tienes que, qué dice la ley? O sea, si tú me vienes y me dices, ¿la salvación se pierde o no? ¿Qué dice la Biblia? Ponte a estudiarla y defínete. Porque si defines algo erróneo, entonces no conoces muy bien a Dios, ¿verdad? Y somos llamados a conocerlo. Y a lo mejor toda mi vida yo estoy errado, según conociendo a Dios. Y si la pregunta no la saco yo con la palabra, entonces de alguna manera no estoy conociendo bien a Dios. Y no voy a contestar esa pregunta, por si pensaban. Bien, ¿cómo lees? ¿Qué estás entendiendo cuando lees? ¿Qué estás interpretando? Vean la importancia del Hijo de Dios, lo que le da la palabra. ¿A poco dijo el Hijo de Dios? ¿Qué dice el rabino? ¿Qué dice el líder espiritual aquel? Cuando el fariseo le dice, el intérprete de la ley, que eran abogados de la ley, eran preparados con la ley. De hecho, el fariseo contestó bien la pregunta. No lo vamos a ver. Contestó bien. Pero el contestar bien una pregunta no lo hizo salvo, imagínense. Puedes conocer, puedes tener conocimiento, pero no estar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tengas cualquier duda con todo el bombardeo que hay de la apostasía, ¿qué tenemos que hacer? Llenos de la palabra. Y luego, no nomás irte, ¿cómo la estoy interpretando? Fíjense lo que Cristo le dio importancia. A ver, ¿qué estás entendiendo? Porque ya, oye, yo un versículo lo saco de contexto y ya hago una doctrina y ya. Y vean la importancia que el Hijo de Dios da. ¿Qué estás entendiendo? ¿Qué estás entendiendo sobre el bautizo? ¿Lo entendiste bien o lo entendiste mal? ¿Viste un versículo? Perfecto. Por favor, búsquela en el YouTube. Hay muchas cosas muy importantes que se debe comprender ahí, ¿verdad? Pónganle Vicente Rusildi, Tiempos Peligrosos, o Vicente Rusildi, La Apostasía, y ahí sale. Ahora, hermanos, voy a hablar de algo que es algo fuertecito. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hay una iglesia impostora. No voy a decir nombres de iglesia. No voy a decir. Lo que quiero que sepan que hay una iglesia impostora. Por favor, ¿me puedes pasar Marco? Ese libro que está ahí ahorita, que puedas. El del reloj de Dios, ese que está ahí. Mira, déjenme explicarles un poco sobre esto. El Apocalipsis, el libro de Revelación, habla que hay una iglesia impostora que engaña a muchísima gente. Le llama la gran ramera. ¿Por qué? Porque Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha, que practica Biblia, pero la Biblia dice que hay una iglesia impostora que mete muchas herejías y que hace que la gente las practique, y que está coludida con los gobernantes de la tierra, que revuelve religión con política, veneno espiritual, porque son dos propósitos diferentes, totalmente diferentes. ¿Cuándo vieron a Cristo andar en un partido político? Cuando vino.
y apoyar a un partido político o apoyar a un presidente. Se metió con los gobernantes a predicarles la verdad. ¿Quién eres tú? Yo soy la verdad, le dijo a Pilatos. ¿Quién eres tú? Yo soy la verdad. Chico, ¿de qué verdad me hablas? Pues no entendió. No es de que él traiga la verdad, él es la verdad. Entonces, Cristo está preparando una iglesia pura y sin mancha, que esa está por todo el mundo, que están con la palabra de Dios, que guardan la palabra de Dios, ¿verdad? No por denominaciones específicas, no por religiones específicas, sino los que guardan la palabra de Dios. Esa es la iglesia, los que tengan un fe y arrepentimiento, los que tengan el Espíritu Santo y por lo tanto obedezcan la palabra de Dios. Esa es la iglesia que está repartida por todos lados del mundo, y por todas las denominaciones y por todas las religiones, pero dice, hay una iglesia impostora, multitudinaria, grandísima, que fornica con los reyes de la tierra, que hace tratos con los reyes de la tierra. Y vamos a leer lo que dice el Apocalipsis. Miren. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, o sea, sobre muchas naciones, influencia sobre muchas naciones. Esto es lo que significa sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Han hecho tratos todos los presidentes con ella. Y se han embriagado con el vino de su fornicación. Todas las herejías que han metido antibíblicas a través de los tiempos. Y hasta ahí voy a dejar. En este libro del reloj de Dios, yo hablo sobre la gran ramera. Y hablo en una página de todas las herejías que ha ido metiendo a través de generaciones, a través de los tiempos, que son antibíblicas y que la gente las está practicando. Si toda esa gente estuviera preparado con la palabra de Dios, no hubiera permitido que ninguna de esas herejías entrase a su vida. Pero claramente no están preparados con la palabra de Dios y todas esas herejías han entrado. ¿A qué voy? No voy a mencionar nombres, ni crean, investiguen. Pero tienen que estar conscientes que hay una iglesia impostora que fornica con los reyes de la tierra, influencia sobre muchas naciones, y esta iglesia va a ser protagonista durante los juicios de Dios, porque va a tener sentencia, y esta iglesia va a ayudar al anticristo. Ya hasta ahí voy a llegar con esto. Nomás les voy a leer un versículo que cuál es la orden de Dios en relación a esta iglesia, de Cristo. Vean aquí, vean lo que dice este versículo. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No voy a decir más. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vean nada más, ya estamos por terminar, vamos a leer 3 versículos más. 3 versículos más y terminamos, hermanos. ¿Ok? Entre lo santo y lo profano no se hizo diferencia, y eso es lo que está pasando hoy en día. Sus sacerdotes violaron mi ley. Miren, hermanos, esto le pasó al pueblo de Israel. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Otra vez. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nación que no conoce su historia está condenada a repetirla.
Y aquí al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, vean lo que le pasó. Y si nosotros no estamos conscientes de este tema, de la apostasía, estamos condenados a repetirla. Veamos. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Los sacerdotes dentro de las iglesias, sus santuarios, contaminaron. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Hoy en las iglesias hay cosas profanas y no las identificamos. Ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellas. Dios ha sido profanado, Cristo ha sido profanado en las iglesias. Esta es una razón por la cual nos tiene fuera de las iglesias. Porque sin duda las iglesias estaban haciendo mal. Y si Dios permite esta situación que estamos viviendo, estar metidos en nuestras casas, vean los primeros programas, porque la actitud correcta de un cristiano es que aproveche el tiempo para conocer a su Dios. ¿Por qué? Porque te quitaron todas las distracciones. Ya no hay deportes para los hombres, ya no hay hobbies, ya no hay fiestecitas, ya no hay reuniones. Si no buscas a Dios en estos tiempos, no lo vas a buscar. ¿Por qué? Porque muchas iglesias estaban haciendo malas cosas. La apostasía, la iglesia de la Odisea. Tenemos que entender lo que está pasando y los tiempos que estamos viviendo. Sus príncipes, en medio de ellas, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. Derramando sangre para destruir las almas. Y el mundo anda ingenuo. Esto es una guerra por almas. Cristo vino a morir por almas. Arrepiéntanse. Acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Que la palabra de Dios sea su guía. ¿Para qué? Para estar seguros que si hoy morimos vamos al cielo. Y si es el arrebatamiento, me voy en el arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Para obtener ganancias injustas. ¿Cuántas iglesias están haciendo mercadería? Mercadería con los feligreses, con sus ovejitas, con sus miembros. ¿Cuántas iglesias hoy te vendo esto y te vendo lo otro y para entrar te cobro, y haciendo mercadería del evangelio cuando Cristo lo hizo gratis? Pagó por nuestros pecados gratis. Por eso somos salvos por gracia. Un favor inmerecido. Y predicadores, falsos profetas, falsos maestros, cobrando por enseñar el evangelio. Y nosotros ingenuos ante un mundo espiritual. Los pastores necesitan vivir, necesitamos ofrendarles, pero ponerle precio al evangelio, vender trapitos ungidos, vender arenita de Jerusalén, vender chicles ungidos. Vean todo el mugrero que hay en el internet, y la gente creyéndose todo, porque hablan en nombre de Dios, y porque dicen Espíritu Santo, y porque dicen Jesucristo. Muy bien. Seguimos. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. ¿Cuánta gente en las iglesias anda de adivino? Y Dios me dice, y Dios esto, y Dios lo otro. Fíjense lo tremendo. Así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Estos falsos profetas dicen, Dios me dijo, Dios me habló, y Jehová no había hablado. Versículo 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová, el Señor. Y Jehová no había hablado. Por eso
el arma por excelencia es la palabra de Dios. Oye, es que el pastor dijo, Dios me dijo. A ver, pastor, nomás dígame dónde está en la palabra. Muy bien. Seguimos. Siguiente versículo y penúltimo. Mateo 24. Mateo 24 habla de las señales que van a precedir a la venida de Cristo. Los discípulos le preguntan, ¿qué señales nos das de tu venida? Y Cristo dice, y no vamos a leer todo Mateo 24, vamos a leer nomás los versículos que apuntan a este tema que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? La apostasía. Para que no andemos ingenuos. Cristo advirtiendo, en el que decimos creer. Yo creo en Cristo, pero no creo lo que Él dice. Ah, pues cuidado. Porque aquí Cristo está hablando. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que no los engañen. Fíjense la primera señal que dio. Perdón, no lo tengo aquí. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. ¿Con qué empezó Cristo? Háblanos de las señales de tu venida y vean con lo que empieza. Y ahorita, no, donde me paro y me dicen de Cristo y de esto y otro, yo creo todo. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. O sea, esto va a pasar. Van a engañar a muchos. El problema es que si tú quieres ir dentro de ese grupo, o te quieres preparar con la palabra de Dios. Ahora, aquí lo tremendo es, ¿qué significa Cristo? Y ahí le va para la iglesia esto. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. ¿Y cuántos ungidos no hay por ahí diciendo, y no toquen al ungido? Está diciendo puras barbaridades, pero no toquen al ungido. Y ungido por aquí, y ungido por allá. Y háganle caso al ungido, porque es ungido. Y entonces, diciendo, yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Y fíjense, nos saltamos al versículo 11, porque esto va de menos a más, el engaño va de menos a más. Y en el versículo 11 dice Cristo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Quieres ser parte de este grupo? Y más adelante en el versículo 23, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, ahí está un ungido, vayamos. Oye, ahorita tú estás en una iglesia de sana doctrina y por ahí dicen, oye, en tal país hay un ungido. Y no, hombre, si vas a ser bendecido. Y Dios está en todas partes. Y mora dentro de ti el Espíritu Santo. No necesitas ir tan lejos para que seas bendecido por Dios. Obedece la palabra y verás que vas a ser bendecido. Desobedece la palabra y verás que Dios va a trabajar contigo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis. Porque se levantarán muchos falsos ungidos y falsos profetas. O sea, esto va a pasar. Esto va a pasar. Se levantarán muchos falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Fíjense cómo aumentó el nivel. Ahora van a ser grandes señales. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y entonces la gente engañadita y va, oye, pues este hizo muchas grandes señales. Y mira el milagro que hizo. Y ahí va a ir la gente engañadita por no tener, porque lo principal es la palabra de Dios. Y podrán hacer milagros, pero si están enseñando otra doctrina, pues no debemos creerles. Ahora, y harán grandes señales y grandes prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por ahí yo conozco un amigo de muchísimo tiempo y podemos diferenciar en muchas cosas.
hijo de Dios. Y bueno, a final de cuentas, la mejor interpretación bíblica es la mejor, la que manda. Pero dice aquí, y engañarán a los, si fuere posible, a los escogidos. Y unos pensamos, pues que sí va a haber posibilidad de que engañen a los escogidos. Y otros dicen, sí, dice ahí, pero no van a poder engañar a los escogidos. Bueno, pues son dos posturas diferentes. Cada quien que piense lo que quiera. Unos decimos, pues que sí van a poder engañarlos, y otros decimos, no van a poder. Lo puso ahí como advertencia, pero no van a poder. Bueno, ya es otra cosa. Muy bien. Último versículo, ¿no? ¿O no? Sí. Vean, tremendo este versículo. Tremendo. Y aquí se van a dar de topes muchos, ¿verdad? Ahí va. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a buscar, por favor, porque también es el versículo 23. ¿Me ayudas, por favor? ¿Tienes chancita de ayudarme con la Biblia? El versículo 23 de Mateo, o sea, lo que lo tengas ahí, para que me lo pases y yo leerlo. Vamos a leer los primeros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no por decir Señor, Señor, yo conozco al Señor y yo creo en Dios, significa que vas a entrar en el cielo. Tienes que hacer la voluntad del Padre. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? En la palabra de Dios. No hay de otra. Ahí está la voluntad del Padre, en la Biblia. Y el que la obedece está en la voluntad de Dios. Puedes fallar menos o más, pero estás en la voluntad, gracias, de Dios. Ahora, vean. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El juicio de Dios, que no es el tribunal de Cristo. Ya lo revolví mucho. Es un juicio donde esta gente va a estar dando cuentas. Muchos me dirán en aquel día es el juicio para estas gentes. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos tu palabra en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea que estas personas eran predicadores, eran líderes espirituales. Aquí no describe ningún político, ¿eh? Es gente que tenía iglesias. No profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Cristo les dice, versículo 23, que aquí... No, se me hace que me pusiste el Mateo 23. Es 24. No, 7:21. Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día el juicio. ¿Cómo le reclaman a Cristo a estas personas en el juicio? ¿Saben qué? Estos pensaban que eran salvos. Oye, pues si yo predicaba la palabra, yo hacía milagros, yo saqué fuera demonios, ¿por qué estoy en este juicio de condenación? O estaban engañados, o se hacían patos, o involuntariamente les predicaron un evangelio que no era el de Cristo, pero ahí estaban. Vean lo que dice, ahora sí, muchos me dirán en aquel día, muy bien, y fíjense lo que les dice Cristo. Y yo les declararé, nunca los conocí. Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad.
queremos andar ingenuos. Imagínense gente predicando, haciendo milagros, y Cristo les dice, predicando su palabra, o sea que oraban, cantaban alabanzas. Tal vez los movía el dinero. Engañados, no engañados. Porque déjenme decirles una cosa. Yo puedo decir, no, yo no estoy siendo engañado. Pero Pedro, andando con Jesús diciendo, es necesario que yo sea sacrificado. Y Pedro le dice, no hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a dar tu vida? ¿Cómo te van a sacrificar? Y Cristo le dice, apártate, Satanás, a Pedro. O sea, nosotros somos influenciados, nuestras acciones son influenciadas por espíritus engañadores. Cristo, que tiene un don del discernimiento de espíritus, de sabiendo a quién ve, cuando alguien le está hablando, dice, no es Pedro, es Satanás, a través de Pedro. Estos pastores pueden estar siendo influenciados por Satanás y ellos no saben. Por eso la palabra es la espada de dos filos. Todas nuestras acciones son influenciadas por los buenos o por los malos. ¿Qué nos va a sacar avante? Guardar la palabra de Dios. Hermanos, terminamos con el estudio de la apostasía. Tercera señal de que Cristo está cerca. Vean cómo está el mundo de la iglesia actualmente, para que vean que realmente se está viviendo una apostasía. Iglesias enormes haciendo shows, iglesias enormes financiadas por el narcotráfico, iglesias enormes que las edificaron la gran ramera, infiltrados a los evangélicos. Tremendo, información tremenda, para después decir, vuélvanse otra vez para acá, porque se le llama la gran ramera, la madre de las rameras. O sea, que hay muchas rameritas. Y esta iglesia multitudinaria se ha infiltrado a la iglesia evangélica y ha hecho templos enormes con pastores preparados para que sean influenciar a muchísima gente. Si esto lo vivimos con una ingenuidad, porque la Biblia le dice que hay un misterio de la iniquidad operando, y si yo no lo quiero reconocer como cristiano, es su problema. Yo le creo a la Biblia. Hay un misterio de la iniquidad operando desde milenios, que prepara el camino para el anticristo. Y es un misterio de maldad, de malicia y de pecado. Una macrooperación que trabaja en secreto. Y la Biblia lo advierte. Como cristiano quiero andar ingenuo ante ese misterio de la iniquidad, adelante. ¿Verdad? Entonces, terminamos, hermanos. Vean, por favor, ahí explico en la conferencia más a detalle el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Gracias por acompañarlo. Dios los bendiga. Nos vemos el siguiente miércoles. Por favor, los programas van a ser miércoles y jueves a las 6 de la tarde. Adiós.